los tengo anotados por aquí. Vale. A mi madre le gustaba mucho la música clásica, ¿vale? Escuchaba mucho Beethoven, decía que Beethoven sabía expresarse con el alma, ¿vale? En su música, y entonces ella ponía mucho Beethoven. La verdad que ponía bastante Beethoven. Le gustaba Luciano Pavarotti, me acuerdo que lo ponía también mucho. Andrea Bocelli también después, porque Andrea Bocelli es más joven, lo empezó a poner más tarde, pero también como ópera le gustaba mucho todo este rollo. Escuchaba a ellos dos. Enya, escuchaba mucho Enya, le gustaba mucho Enya. A mí me gusta mucho Enya, ¿vale? A raíz de que ella la descubrió y la trajo a casa. Puso sus discos hasta hartarnos porque lo ponía un montón, me acuerdo. Enya, me sé muchas canciones de memoria directamente porque le encantaba, decía que su música era muy espiritual. Y mira que Enya no era, bueno, no estaba declarada, que yo sepa, en ser de ninguna rama ideológica espiritual, pero su música, aunque fuese en inglés y dijera cosas que no tenían nada que ver con lo que mi madre solía esperar, eran muy espirituales, tenían una línea muy luminosa, ¿vale? Y la música sobre todo también. Entonces a ella le gustaba mucho Enya, le encantaba Enya. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa fue, bueno, un icono y es un icono aún muy importante en Latinoamérica, ¿vale? Es una cantante muy poderosa para oír, es muy, no pasa desapercibida su voz ni su presencia. Y mi madre era una gran amante de su música, estuvo muchos años escuchando Mercedes Sosa. Yo había canciones que no las aguantaba de Mercedes Sosa. Supongo que porque ahí cuando estaba más desarrollando mis propios gustos, pues decidí que Mercedes Sosa no me gustaba, ¿de acuerdo? Pero ahora de grande sí que me gusta, ¿vale? Sobre todo algunas canciones puntuales, no es que yo agarro el disco de Mercedes Sosa y me lo pongo y me encanta, no. Eso le pasaba a mi madre, ¿vale? Que ponía mucho Mercedes Sosa. Erik Satie, ¿vale? Le gustaba, como digo, mucho la música clásica y bueno, seguro que me estoy dejando cosas porque escuchaba mucha variedad de música, ¿vale? Pero voy poniendo aquí lo que más me acuerdo, que es lo que más repetía ella en sus días, ¿no? De escuchar música. Víctor Jara. Víctor Jara fue una gran persona, ¿vale? Un gran icono de la revolución chilena. Él era chileno. Hasta hoy en día se me pone la piel de gallina cuando escucho canciones de Víctor Jara. Era muy expresivo y hablaba muy claramente. Sus intenciones eran muy claras y concisas. Y era, para mí, pensar, y hasta de niña me acuerdo que pensé esto, me pareció muy admirable esta cualidad de expresión clara y concisa que él tenía. Aparte porque era cantautor
y no todo el mundo es cantautor. Por ejemplo, Mercedes Sosa no es cantautora, es cantante, ¿vale? No estoy segura si ella ha hecho canciones por sí misma. Si eres un fan de Mercedes Sosa, por favor, házmelo saber en los comentarios, porque a mí me interesa mucho en saber y enterarme de las cosas. Y si tú eres un fan de Mercedes Sosa y sabes alguna de las canciones que si las escribió ella, me gustaría saber cuáles son. Yo sé que ella hacía mucha canción ajena de los demás, o sea, y las interpretaba genial. Muchas interpretaciones de ella son mejores incluso que las del propio autor de la canción, como lo es la canción de Amanda, ¿vale? Te recuerdo Amanda, te recuerdo Amanda. Bueno, la canción esa es muy especial, es su versión, me encanta, ¿vale? Entonces, María Elena Walsh era una cantante para niños, más que nada. Era una mujer también muy artística, una autora de canciones, la verdad, muy originales y muy especiales. La verdad que yo música como la que hizo María Elena Walsh para niños nunca, nunca encontré algo igual. Era muy carismática esta mujer y ha dado grandes cosas con sus canciones, ¿vale? León Gieco. Mi mamá amaba a León Gieco en una época, ¿no? No en el sentido de amor, de querer estar con él, simplemente de que se escuchaba todas sus canciones. Era una cosa que yo, algunas, me las sé de memoria de la cantidad de veces que las puso. O sea, y aparte sacó un montón, sacaba ella música a oído, le gustaba sacar mucho a oído la música porque decía, la música, cuando tú la sacas a oído, tú entrenas tu percepción y tu oído musical de una manera que no entrenas si tú coges la partitura y tocas la canción, ¿vale? Sacar la música a oído, que es lo que yo siempre intento hacer, genera unas conexiones neuronales musicales que son muy útiles, ¿vale? En todo sentido, hablando de la música, en todo sentido esto ayuda mucho y es un ejercicio que es muy fácil de hacer, sobre todo si tienes oído musical, ¿vale? Porque tú puedes buscar en el piano las notas que crees que son y después, una vez que has sacado la canción como tú crees que es, luego te fijas y para tu sorpresa habrás escogido las notas adecuadas, ¿vale? Siempre más. Cuanto más lo hagas, más esto se desarrollará y esto es muy bueno. Esto si eres músico o eres una persona aficionada que le gusta pues tocar un instrumento, lo que sea, es una, si no lo sabías, que yo creo que lo debe saber todo el mundo esto, pero bueno, lo digo por las dudas. Si no sabías esto, que mi madre me enseñó, pues esto es muy útil, ¿vale? Es muy útil y está muy bueno, es muy entretenido aparte, ¿eh? Es muy entretenido. A mí me entretiene más que tocarle una partitura, que ojo, a mí tocar partituras también me encanta, pero
no es lo mismo, ¿vale? Que sacar a oído. Juan Manuel Serrat. Bueno, con Juan Manuel Serrat he tenido días y días y tardes y tardes. Ya lo ponía yo directamente porque a mí también me gustaba tanto al final de oírlo que yo lo ponía y tenía cassettes, me acuerdo, de Juan Manuel Serrat. Y para echar para atrás o para adelante había que agarrar el boli y darle vueltas al cassette. Y hoy en día sería incapaz de encontrar una canción en un cassette porque ya le perdí la práctica, pero en ese entonces cuando uno quería buscar y encontrar algo lo hacía, ¿viste? Y está bueno. Entonces, Juan Manuel Serrat, un pedestal lo tenía mi madre a Juan Manuel Serrat. Caetano Veloso. Ay, le gustaba Caetano Veloso mucho a mi mamá. A mí no. Lo siento, Caetano, no te bancaba cuando era niña. A ver, el tipo canta bien, el tipo tiene unas cualidades musicales muy especiales. La manera de cantar es muy tranquilo, él es muy expresivo y es de una manera que a mí no me gusta mucho. A mi mamá lo adoraba Caetano Veloso, ¿vale? Pero a mí me gustaban más otras cosas. No lo ponía a Caetano Veloso yo. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra le empezó a gustar porque me empezó a gustar a mí. Juan Luis Guerra, ¿vale? Me acuerdo que había salido la canción esa, bueno, varias, porque encima compramos el disco, no sé si había discos todavía o el cassette, o algo le compramos al final al hombre este que Juan Luis Guerra hizo. A ver, el Niágara en bicicleta, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Es re linda esa. Con esa creo que salió en la radio y yo, no sé si lo hablé con mi mamá que me gustaba tal, y a ella le gustó y ella no era muy pro de esta música eh, latina, ¿no? No era muy así mi mamá, pero le gustó, él le gustó. Y tenía muchas canciones favoritas de él, las ponía y las ponía y las ponía. Ahora no me acuerdo. Tengo un corazón. Sí, sí, sí. Bueno.